Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Tablero Dominical. Siempre habrá un 14 de enero. ¿Se imaginan el 14 de enero, el día después del cuartelazo? Los generales en el palacio y seguramente algún teniente coronel ya juntando pólvora para la siguiente revolución. Hace un siglo el asunto se definía así, de golpe militar en golpe militar, hasta que a mitad de camino los militares pusieron en el medio a un civil y los tutelaban desde el pasillo, hasta que finalmente el gran viaje de Paraguay hacia una mejor definición democrática y un equilibrio de representación, casi un siglo después, logró llevar a un civil tutelado por un militar. En fin, usted conoce la historia contemporánea, no se la voy a contar. Es un placer estar en la compañía de todos ustedes en esta edición dominical que nos propone conversaciones en profundidad sobre asuntos que hacen a la realidad local y global. En primer término, tenemos el gusto de poder recibir a nuestros estudios a la senadora nacional Katia González. La senadora González pasa por una especie de, ya perdí la cuenta, podría ser la segunda o quizás la tercera oleada de un proceso sistemático de cancelación personal. Una forma de buscar el desprestigio, buscar la reprobación inducida desde ese caldo de la maldad de las redes sociales, tratar de descalificar toda crítica política que se haga con un recurso de baja estofa. Nosotros somos malos, pero vos también lo sos. No sé, sabíamos que este era un tiempo en general en América Latina y en algunos lugares del mundo de escaso desarrollo socioeconómico relativo, un tiempo de democracia en recesión, la democracia pandémica, pospandémica, pero no esperábamos que el nivel del discurso político llegue a estos niveles de pauperidad. Vamos a saludar a nuestra invitada. Senadora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Quique, ¿cómo te va? Te debía esta visita dominguera, así que un saludo a vos y a toda la teleaudiencia también que te sigue. Y bueno, efectivamente, en momentos difíciles se está desarrollando un plan y eso es importante que la ciudadanía dimensione, ¿verdad? Acá hay un plan no solamente de copamiento institucional, sino también un plan que genera una absoluta falta de institucionalidad. Acá lo que se pretende es realmente eliminar todas las voces críticas que eventualmente puedan tener alguna suerte de recepción dentro de la sociedad para que justamente se llame la atención en temas que son de interés comunitario y que básicamente durante este gobierno que tiene planeado muy bien un plan a 15 años, a diferencia, digamos, de esta oposición también fracturada, fragmentada, que tiene poca vocación a ese trabajo, a esa pasión que es la política. O sea, agradeciendo, doctora, digamos, esa visión de largo plazo de lo que sería la planificación del cartismo, es absolutamente contracíclica. En 10 años, Cartes quiere ser Kim Jong-un, Corea del Norte 2, a contrapelo de los procesos democráticos en el mundo, porque ¿a qué conduce primero haber diezmado a la oposición con las estrategias que utilizaron en la campaña electoral, muy perversamente exitosas? Ese tema de que Cartes le habilitaba dinero a los gobernadores y es que los gobernadores disciplinaban a sus masas para votar por determinados senadores. Leite, Lizarela Valiente, ¿dónde sacaría 35.000 votos Lizarela Valiente si no fuera por un subterfugio de ese tipo? Es decir, la sustitución del dinero por el prestigio personal en la primera etapa. Y en la segunda, este tema de que la poca oposición que hay le resulta absolutamente modesta. Quiere un unicato a lo Stroessner. Todo el mundo dice sí. ¿A qué nos conduce eso? No, terrible. Al aislamiento. A la dictadura, ¿verdad? Y a partir de ahí a él ya no le interesa que Paraguay realmente sea un país que tenga oportunidades, no le interesa ya que Paraguay sea un país culto ni que tenga relaciones internacionales, ¿verdad? Le interesa poder comandar
desde acá un gran centro de operaciones, como de hecho lo es Tacumbú, ¿verdad? Yo comparo al Paraguay con esta visión tan opaca y tan sesgada del cartismo en una suerte de que nos quieren convertir en un Tacumbú, ¿verdad? Con consecuencias, digamos, que hoy se están viendo en otros países, ¿verdad? Como Ecuador, por ejemplo. Hay una frase que dice: cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. A nosotros lo que nos espera si no dimensionamos los ciudadanos y creemos que esto es algo lejano nomás a nosotros, ¿verdad? Que ¿qué es lo que es la política? La política no me afecta, yo no vivo de la política. Cosas que uno escucha en el relacionamiento cotidiano con la ciudadanía: yo no voto luego, todos son la misma cosa. Entonces eso nos conduce realmente a que un solo grupo pueda manejar a su antojo y de manera perversa todo lo que significa no solamente los negocios del Estado, sino el Estado paralelo que hay en el Paraguay. Paraguay tiene un Estado paralelo que funciona, digamos, ya con el copamiento de estas fuerzas políticas que hoy quiere instalarse también en el Estado. No va a haber sector empresarial. Yo hago esto una advertencia y lo hago siempre que puedo. No va a haber sector empresarial. No va a haber sector, todos van a ser empleados de cartel. Eso conduce las distorsiones de mercado que hoy hay, ¿verdad? Porque la verdad es que este señor se metió hasta a vender empanada, ¿verdad? O sea que va a existir una distorsión absoluta de mercado si la clase empresarial no toma conciencia de que debe, en cierto sentido, ayudar a construir ciudadanía, porque una democracia que no tiene ciudadanos críticos es una democracia que no funciona, que nos mantiene realmente encapsulados y con ese discurso miserable de odio. Y no sé hasta cuándo vamos a aguantar aquí, que verdad, nosotros tenemos espalda, tenemos lucha social, pero la verdad es que acá ya se están mezclando demasiadas cosas y llega un momento en que existe ya un atentado a tu integridad personal, familiar, ¿verdad? No es poca cosa lo que nosotros estamos viviendo Pero mira, vos sabés que yo jamás me victimizo, ni mucho menos, pero yo tengo acá gente que está realmente de manera sistemática acosándome, no solamente físicamente, sino también a través de esas, digamos, de esos esbirros de alcantarilla rentados que no solamente existen en redes, sino a través de toda una masificación de medios que... Apareció uno que para ser un anticartista furioso se parece bastante a un cartista furioso. Exacto, totalmente. Es una realidad donde también yo estoy tratando de crear conciencia en mis propios colegas, ¿verdad? Los pocos que quedamos, porque hoy es Katia. Y ellos tomaron la apuesta de demolición, después el resto va a ir como dominó. Pero que ya lo intentaron. El año pasado hubo una semana de ataques simultáneos donde solo se salvó Esperanza Martínez porque estaba convaleciendo en un hospital con un problema pulmonar. Después fue la semana de poner en duda los títulos de Katia, la semana de la imputación a Yolanda Paredes y la semana de atribuirle a Celeste Amarilla un chisme de un romance sórdido, cartista. Claro, sí, así sí, mismo. Sí, sí. No, fue así. Hoy ya tenemos, digamos que hay mucha gente que está bajando los decibeles por muchas cuestiones, ¿verdad? La gente piensa en general, los políticos en general, de que como en el Paraguay no existen consecuencias electorales, no vale la pena desgastarse tan prematuramente, sino que hay que dejar, digamos, los misiles de alta intensidad y ese desgaste cotidiano cuando se acercan las elecciones. Yo no estoy de acuerdo, porque la verdad es que este embuste electoral, porque los colorados no son poderosos, los colorados son tramposos y hay una diferencia. El que realmente yo escucho a algunos medios, de algunos periodistas, algunos comunicadores, que dicen de que en el Partido Colorado realmente hay internas y que ahí se disputa. ¿Qué es lo que se disputa? ¿Acaso hay un debate acerca de los planes de gobierno? ¿Hay un debate acerca de las propuestas? Ahí hay una compraventa, pero realmente que nos deja y nos debería dejar estupefactos y críticos a una interna que no es más que compraventa y un intercambio son muy comercial. Económicos, siempre ofrecen dinero ajeno. Totalmente, proveniente. Entonces, ahí no es que existe. Ellos no son poderosos, son tramposos. Y eso hay que decir.
Ellos no tienen ni principios ni valores, tienen negocios que tienen que proteger. Negocios que están, algunas vinculados al Estado, ya lo hemos visto, las estaciones de servicio, Petropar. Nadie nos explica nada, Quique. Nadie explica el motivo. ¿Cuándo nos engañaron? ¿Ahora o antes? ¿Cuándo nos están engañando? Ese intento en esta última semana, ya que estamos haciendo el análisis de la semana, de concentrar nuevamente la merienda escolar en el superpoder, en el superministro, en los superadministradores, lo cual no significa, y con la debilidad que significa que realmente existe un fracaso estrepitoso de municipalidades y gobernaciones en lo que significa la administración del dinero de Fonacide para que llegue la merienda escolar. Pero acá hay, exacto, porque también son unos grandes negociados de kioscos en donde se terminan realmente quedando con una plata importante que después nuevamente es invertida. Este señor compró todo. Las 260 municipalidades se compraron a partir de una ley que construyeron colorados y liberales, salvo honrosas excepciones que siempre existen y confirman la regla, ampliando un año de mandato en contra de la Constitución Nacional. Nosotros violentamos la Constitución Nacional diciendo que el mandato de intendentes municipales no iba a ser de 5, sino de 6 años. Y no nos importó nada más que justamente encontrar esas fidelidades que ficcionaran votos preferentes para gente que no tiene ninguna trayectoria ni ningún compromiso y lo está demostrando hoy. Ahora, ¿cómo cree que Gustavo Leite tiene algún compromiso con la gente? Doctora, se pasa viajando, haciendo negocios particulares. ¿Qué es lo que él tiene? Yo quiero que me digan una sola cosa. Siendo incoherente y le importa y le vale madre. La otra agarrando la bandera de los niños le importan un carajo porque ya estamos en horario de protección al menor, puedo decirlo. Entonces, no, acá tenemos liderazgos ficcionados que cumplen a rajatabla el voto que le dicta en la cucaracha el patrón. Ahora, doctora, quería decirte esto a propósito de la homologación del cartismo en el poder, que justamente José Fernando Duarte traía a colación un par de programas atrás el tema de que las elecciones internas del Partido Colorado, de las unidades de base y la disputa por los cargos nacionales venían como trabados. Sin embargo, el año pasado vinieron al unísono. Y como los que ganaron juntos, que se quedaron en la misma tropa, parecía que iban a caminar armoniosamente y que iba a desaparecer el disenso interno. Sin embargo, cuando se plantea muy repentinamente el tema de que el Poder Ejecutivo iba a concentrar el dinero de los fondos municipales y de gobernaciones para la merienda escolar, ahí se pararon todos los intendentes colorados principalmente diciendo, ¿qué te pasa, Carte? ¿Vos pico querés perder las próximas municipales? O sea, hasta ahí llegó el amor. Cuando la medida de los intereses es solo el poder y la administración discrecional del dinero público, hasta ahí llegamos. No hay fidelidades incondicionales. Tony Barrio es el único pirata que se va a hundir con Cartes. El resto, nos vemos. Sí, no, yo coincido contigo, ¿verdad? Acá también existe su propio contrapeso dentro, porque existen también los propios riesgos individuales, ¿verdad? O sea que acá estos ladrones con cargos también las pueden pagar. De vez en cuando podemos encontrar un tribunal como el que condenó hace poco tiempo a 11 años a un intendente, ¿verdad? Parte del clan. Podemos tener esperanza de que hay luces e individualidades, por eso es que saltan, porque finalmente en esos robos son ellos los que arriesgan el pellejo. ¿Por qué tendrían que sostener de manera incondicional a una persona que tampoco les genera, digamos, lo que significa su entramado electoral, que se sostiene de la misma manera que se sostienen las mafias, ¿verdad? Entonces, es así como decís. Quiero preguntarte ese capítulo en particular, ese tema de que aparentemente el poder político le soltó la mano a Óscar Venancio Ñoño Núñez, pero en la misma línea de tiempo se sanciona esta ley de la devolución premiada, y su hermano, el poderoso senador Basilio Núñez, dice: yo voy a votar en contra de esa ley. Me suena un poco a cuando Lugo decía que iba a votar en contra de la enmienda y el resto de la tropa estaba toda unida y él dentro de la foto.
Sí, puede ser. Realmente nosotros aparentemente existe algún consenso para que esa ley se rechace. De hecho, que es una cuestión que es vergonzosa, no Un solamente, adefesio más. sí, no solamente desde el planteo técnico, ¿verdad? Porque desde el planteo técnico está mal instalado, no tiene exposición de motivos, no tiene modelo. Sería realmente una vergüenza, pero ya se han cometido otras, como por ejemplo la mutilación de la ley de conflicto de intereses, que en campaña electoral los mismos que hoy modificaron y la mutilaron y la vaciaron de contenido fueron los que votaron. Entonces hay muchas cosas que no solamente esa ley le podría beneficiar en general a personas condenadas por hechos de corrupción, también existen otros mecanismos, otras formas de someter el tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el tema del Consejo de la Magistratura, el tema de la Corte Suprema de Justicia y un plan incipiente que estamos escuchando de cambiar 2 ministros de Corte en este periodo, no porque no tengan la mayoría, porque la tienen, sino para dar ese golpe de poder a personas que ya están muy desprestigiadas, como lo son, por ejemplo, Garay, Zucolillo, ¿verdad? Y otros más que a lo mejor no están tan dispuestos, si viene un pedido eventualmente de extradición, a mojarse, ya están al final de su carrera, ya tienen, digamos, otra proyección y otra visión también de la vida, ¿verdad? Entonces, acá se vienen cosas, ¿verdad? Puede ser que venga, puede ser que no venga, pero la verdad es que la Corte es muy importante como una pieza que tiene que ser también funcional a cualquier eventual plan que pueda existir, que ponga en peligro a una figura personalísima a través de la cual se rodea un montón de gente, digamos, ejecutando y sometiendo a las instituciones republicanas a ese plan. Es grave lo que nos está pasando, Quique, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya lo vivieron, ¿verdad? Me decía a mí mi padre y otras personas con las que yo comparto de manera sistemática la construcción de un pensamiento que también haga evolucionar mi propia carrera política, ¿verdad? Entonces me decían, nosotros ya lo vivimos esto en dictadura. Lo que vos estás sintiendo hoy, nosotros ya lo vivimos. Claro, otro tiempo político con otras coordenadas. Esto que está desarrollando, si vamos por analogías, este golpe de audacia y de riesgo ciertamente que tomó el Poder Ejecutivo con la retoma de Tacumbú, es un poco emular un plan Bukele, está buscando su control carcelario para decir vamos por la buena senda, mientras más nos parecemos a Bukele, mejor iremos yendo. No, yo creo que sí, existe un plan también comunicacional que ellos vienen trazando para poder en ese entramado también mostrarse popular, ¿verdad? Bukele es una persona que, si vos mirás redes sociales, es ultra admirado, digamos, por la gran mayoría de las personas. Entonces, esa foto era la foto que esperaban, se llegó a quitar la foto, lo cual no significa que esté mal lo que hicieron. Pero si esto se detiene acá, que era lo que nosotros le decíamos al ministro en una reunión que mantuvimos hace una semana, ¿qué hay después? O acá se neutraliza a una fuerza para darle poder a la otra fuerza, porque acá no es solamente el clan Rotela en el Paraguay ni en el sistema cancelario. Está no solamente el PCC, hay otras fuerzas que dominan distintas cárceles que tienen distintos negocios manejando. Y distintos niveles de madurez como organización criminal. Por favor, o sea que si esto queda realmente en el clan Lotena, lo único que ellos hicieron fue neutralizar a una fuerza que no les resultaba afín para poder seguir manejando todo lo que representa el negocio del sistema de la criminalidad vinculado con el contrabando, con el tráfico de armas, con la trata de personas, con el tráfico de drogas, ¿verdad? Compartir rutas. Nosotros no tenemos el gran negocio brasileño del PCC es el control de rutas, ahí por donde circulan las armas, por donde circulan las drogas, también circula el cigarrillo, en fin. Sí. Nosotros entendemos lo que significó eso, de hecho que bueno, está bien, nosotros lo dijimos en su momento, pero ese operativo no significa nada si es que no hay un plan. Y nosotros desconocemos cuál es ese plan para poder supuestamente brindar mayor seguridad, que es el último, digamos, objetivo de liberar las cárceles de la captura de los grupos criminales que operan desde ahí, ¿verdad?
No hay un plan claro. Hoy es el día, se presentó un proyecto de ley, eso es lo que trajo el ministro en la última reunión, donde básicamente se pretende realizar una clasificación de presos para discriminarlos por peligrosidad y por casuística. peligrosidad y de manera tal a emular sistemas penitenciarios que nosotros no estamos en condiciones ni siquiera de pisarle mínimamente, porque realmente habla de aislamiento, habla de una serie de cosas que son necesarias. Yo particularmente creo que no se necesita Pero una ley. No hay condiciones de infraestructura para claro eso. que no hay. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a aislarle 23 horas o 22 horas a un preso de alta peligrosidad sin contacto, que tenga una hora de... Hay todo un sistema que se maneja en las cárceles, digamos, o en los sistemas penitenciarios cuando se identifican. Nosotros ni siquiera hoy tenemos esa infraestructura. Pero además de eso, yo entiendo de que esto se puede hoy realizar. No hace falta una ley. Hace falta utilizar criterios internacionales en donde las condiciones de aislamiento no dependen de una legislación. Y yo sinceramente tengo aquí que mis reservas y mis miedos, porque lo que se establece en este proyecto es que el Ministerio de Justicia, por una resolución, va a poder determinar eso, ¿verdad? Y yo creo que acá tiene que haber control jurisdiccional, ¿verdad? En todo caso, porque ¿qué pasa? Katia González, yo pongo nomás siempre el peor escenario en el que ellos monten una eventual, no sé, proceso, que eventualmente tomen a un líder político y conviertan esa ley en un arma para la incomunicación total, por ejemplo, ¿verdad? O sea que acá tenemos también que hablar, aunque no les guste a mucha gente, de todo lo que significa la preservación de los derechos humanos, de un montón de cosas. Porque el tema de la criminalidad no se soluciona con una ley, se soluciona realmente con un sistema de justicia que no sea genuflexo, con una fiscalía que no se deje sobornar. Otros son las aristas para solucionar el tema de la criminalidad organizada. Claro, justamente eso, doctora. El tema de que cuando hablamos de la cárcel hablamos de la última milla. Sí. Y no estamos hablando de la industria de la prisión preventiva que involucra al sistema judicial. Sí, ¿Cuándo señor. va a parar eso? ¿Quién va a parar eso? No hay ningún viso de solución, ¿verdad? Hoy tenemos, por ejemplo, en las cárceles, si hay una voluntad política de descomprimir, hoy se puede. Nosotros tenemos que empezar, son 17.338 personas que hoy están privadas de su libertad, de las cuales el 81% no tiene condena. Estamos hablando de que solamente un mínimo porcentaje, entre el 12 y el 15% es el que tiene hoy condena firme, que está cumpliendo una condena dentro del sistema. El resto son prevenidos de libertad que están junto con los, digamos, condenados. Ese ya es la primer gran disputa y violación constitucional, porque claramente la Constitución establece otra cosa. Hoy tenemos ahí gente que está con problemas de adicción, a ellos hay que quitarlo, por eso te hablo, voluntad política para descomprimir. Su problema de adicción no se va a solucionar en la cárcel. No hay que quitarlo, doctora, sí. Hay que bajar el cartel que dice cárcel de Tacumbú y poner hospital de rehabilitación y sacar a los pocos no adictos y llevarlos a otro lugar. Uno. Segundo, la mayoría gente es adicta. Ya de la tercera edad, que hay en las penitenciarías, por ejemplo, de Villarrica, de Ciudad, gente que nunca accede ni la prensa se va ahí, ¿verdad? Porque la verdad es un mundo aparte, ¿verdad? Gente que ya está en condiciones muy precarias de salud, que ya tiene una edad, que ya no va a delinquir, ¿verdad? Que está en silla de... Un montón de cosas hay que aplicarle, regímenes especiales, de manera tal a ir descomprimiendo, y ahí yo te aseguro que vamos a encontrar por lo menos entre 1.500 personas que están en condiciones que realmente no representarían un peligro estando afuera, sino que realmente fueron depositados ahí, ya abandonados por sus familiares, ya sin contacto con el mundo exterior. Entonces tenemos hoy que empezar a hacer políticas de rehabilitación que sean serias. Acá no se trata de esta ley, no soluciona nada, Quique. Y por otro lado, esta industria que pretende, digamos, solucionar los problemas de inseguridad con la privación de libertad. ¿Hasta cuándo dura esa prisión preventiva? Hasta que se consiga la plata, claro, para encontrar la solución de la medida alternativa. No hay criterios. Y mientras tanto, la hotelería carcelaria es carísima. Pero un ratito, doctora, acá
este caballo le tiene que amenazar al peón, es decir, la Unión Industrial de la ARP va a atacar a este peón de estancia que está acá jodiendo. Doctora, ¿quiere decir que por lo menos hay la puntita de un plan de reforma penitenciaria? Porque yo pensaba, y quizás sigo pensando todavía, que lo que hay es un uso discrecional de la emergencia penitenciaria. Y ahora apareció la semana pasada esta licitación que se tuvo que cancelar porque era vergonzosa, porque saltó que un clan Yaluk elaboró los propios precios de referencia conforme a los cuales ganó la licitación. Después Yaluk, apareció una señora Laura Yaluk de Barcini. Y ahí se cerró el círculo y a la 1 de la mañana el ministro dijo cancelo la licitación. Busquemos otro prestanombre. Entonces, es de temer lo que pueda pasar con esta discrecionalidad presupuestaria, la calidad del resultado y los fines reales de la emergencia. La emergencia es una muy mala forma que está utilizando el Congreso ya para abreviar procesos licitatorios, dar vía libre a contrataciones sin ningún rigor. Ya se está utilizando en el tema carcelario hace 4 años prácticamente, Quique. Esto empieza en la época de Mario Abdo. No había forma, porque hay que darle, y como se le dio al otro, ahora se le da a este, cuando en realidad no hay ningún resultado. Si vos no tenés una cuestión que vos puedas medir en gestión la emergencia, para decir yo dentro de 1 año voy a llegar acá, esto no sirve para nada más que para abrir la canilla. Y nos pasó en el tema de los feminicidios. No había forma de hacerle entender a los colegas, Quique, de que acá no era la ley de emergencia de feminicidio lo que va a solucionar el tema de los feminicidios en el Paraguay. Pero no, y es impopular, puedes agarrar y decir, no sabes qué, esto no funciona así. Claro. Entonces al final uno dice, tenemos que aprender también a agarrar banderas. Nosotros en el tema penitenciario ya lo hemos dicho, las leyes de emergencia penitenciarias que flexibilizan ya un sistema de por sí permeable a la corrupción, lo único que hacen es abonar el sistema de iniquidades y facilitar que el cuñado, el primo, el hermano ganen las licitaciones para tener la Navidad, el Año Nuevo y el pan dulce. Para eso era esta licitación, porque no era nada necesaria. Si vos veías los ítems, era mesa de reunión, 60 millones. Montaje de la mesa de reunión, 23 millones. Decime en qué eso va. Son 70 millones para una mesa. Cuando nosotros no tenemos y el sistema penitenciario se cae a pedazos, ¿verdad? O sea que, y uno dice que a lo mejor en términos, ¿qué es lo que tanto? Más o menos que vos ya sos demasiado, es demasiado, tu visión ya es muy preciosista, me dicen a mí los colegas, ¿verdad? Pero no es así. Es dinero público, pucha. La emergencia no está para que vos compres una mesa de reunión que te salga 70 millones de guaraníes y que cada silla te salga 10. La emergencia tiene que tener un objetivo. Y tiene que tener una metodología que nos lleve a un resultado. Que a lo mejor no se va a poder, pero por lo menos que uno pueda señalar cuáles fueron los avances y por qué necesitamos extenderla. Ahora se les da cheque en blanco. Nadie controla nada, Quique. Los parlamentarios no tienen en líneas generales ningún apego al trabajo, ningún apego a la sistematización, ni de información, ni de seguimiento, ni de control. En síntesis, estamos en otra. Y eso es lo grave, porque eso convierte en caldo de cultivo a ese poder absoluto que se está manejando, que corrompe de manera absoluta todo lo que toca. Senadora Katia González, se ve a un coloradismo cartista en reversa. La última fue la cuestión del intento de concentrar los fondos hoy administrados por municipalidades y gobernaciones con el tema del FONACIDE. Y lo inmediato anterior, muy pegadito, fue la decisión unipersonal, pero seguramente con algún nivel de consenso previo, del presidente de la mesa directiva del Congreso, Silvio Alberto Velar, desistiendo de las mejoras y algunas adquisiciones, asunto del cual se infiere que quizás en la mesa chica del quincho cartista hay algún estudio que dice que hay un nivel de exasperación muy grande en la calle, que pudiendo empezar a tener un punto de ignición pequeño, que puede ser la cuestión del nepotismo, pudiese terminar haciendo un gran incendio. Entonces,
vamos para atrás. ¿Se puede leer así la situación? Se puede, pero yo creo más en una interna. A ver. Yo sí creo que se puede. A ellos les importa muy poco el tema de las calles. Viven, yo le decía en una de las últimas secciones, ustedes viven en un termo porque todo el día están juntos, juegan partidos juntos, comen asado juntos, como no pueden luego salir, ¿verdad? Prácticamente. Entonces ellos viven en un microclima diferente, totalmente diferente. Es muy difícil que ellos hagan algo pensando en la conciencia colectiva que se está, digamos, exasperando. Te voy a dar un ejemplo cronológico bien concreto. Viernes 5 de marzo de 2021 salieron a las calles los parientes de los pacientes COVID a quejarse de la inhumanidad que estaban pasando sus parientes adentro y ellos viviendo en el pasillo o en la calle esperando la receta o el anuncio de que el pariente murió. Viernes a las 5 de la tarde, viernes 5 a las 5 de la tarde. El sábado 6 a las 8 de la noche, Marito le soltó la mano a Juan Ernesto Mayor y a Peta. 24 horas duró la presión y el asedio. Sí, pero yo no creo que Ovelar esté en esa mesa. Yo al revés, yo creo que sí hay una interna. Ya en la disputa de mesa directiva del mes de junio, había que neutralizar algunas piezas. Y por supuesto que hay un condimento de todo, ¿verdad? También, pero acá creo que hay una pequeña interna también ya de cara al 2028, porque ellos no hacen jugadas así aisladas. Yo creo que Ovelar tenía pretensiones presidenciales. Prematuras para un recién llegado al cartismo. Totalmente, totalmente. Muy prematuras. Ellos tienen definidas cuáles son sus piezas de sustitución, ¿verdad? Porque tienen que garantizar que esa pieza de sustitución del títere de Peña sea un títere también. Y ahí están entre Aliana, casi seguro, Baruja, le golpearon también a La Torre, que podía ser la dupla, ¿verdad? Hay un condimento, digamos, de todo, donde evidentemente hubo mucha negligencia de su parte a la hora de construir esta gobernabilidad y estas mayorías, porque la orden era al precio que sea, y como son muy brutos sus aliados, el precio eran estos cargos, ¿verdad? A La Torre lo entramparon. No, yo no sé si lo entramparon tanto como le dieron la orden que al precio que sea, y ahí se descuidó. Se descuidó. En el sentido de que como se tenía esa mayoría, entonces había que tenerle a Roya Torre, había que tenerle al Cleto, había que tenerle al Alejo, había que tenerle a esa gente. Entonces, en medio de eso, no se cuidaron la forma. Yo creo que sí hubo una orden para que las dos cámaras sean ocupadas por la presidencia del cartismo. Eso descalabró algunas cosas, pero yo no sé si todavía ellos miden toda esta situación fuera del microclima, haciendo un análisis de que esto puede representar una explosión social o una, digamos, algo como ocurrió en Chile. Yo creo que ellos piensan que el paraguayo es demasiado manso, que aguanta demasiado. Y que hace demasiado calor. Sí, que hace para demasiado. Ir a la plaza a las 11 de la Exacto, mañana. así mismo es, de que nadie aguanta más de 24 horas. Esa también es la realidad. Superintendencia es el ejemplo, ¿verdad? Que sostuvo en realidad, también hay que hacer un análisis Citrande. Si nosotros hacíamos y veíamos en las plazas, porque nosotros sí estuvimos en las plazas, sí estuvimos en la agrupación especializada con la señal de los 31 privados de libertad, que hoy no pasó naranja, prueba de que eso fue realmente una toma de rehén, un secuestro del Estado, no una verdadera contención de un potencial daño establecido en el Código Penal. Entonces ahí desactivaron ellos, 24 horas desactivadas. ¿Y quiénes nos quedamos ya? ¿No? Pelotudix ahí diciendo, injusticia. Claro. Y nos quedamos de verdad, doctora, hay un momento de precisión cronológica que habla de un plan articulado entre el cartismo y que revela su nivel de control sobre el aparato judicial y sobre el aparato policial. Sí. Porque la policía ataca la plaza el momento en el que Beto Ovelar dice vamos a votar el proyecto en general. Sí. En ese mismo momento, 11 y pico de la mañana, es decir, fue un plan articulado, fueron a buscar las cabezas de Citrande. Totalmente. Fue un plan y nos toman de estúpidos, esa es la verdad. La fiscalía, yo de hecho que me enfrenté con el fiscal de convivencia ciudadana, un patotero,
un cualquiera realmente que fue a atropellar y acá no pasa nada. ¿Dónde está la evidencia? No había nada. Ellos montaron un esquema evidentemente donde en 24 horas desarticularon absolutamente toda. ¿Por qué? Porque no había... Hay que construir una resistencia claro, porque era demasiado legible lo de Citrán. Si claro. se descabeza el movimiento, se desarticula todo. Hay que construir una ciudadanía que resista, que no dependa simplemente de un foco. Por eso es diferente una movilización ciudadana, como ocurrió en el marzo paraguayo, como ocurrió en algunos momentos en el Paraguay, que una ficción de oposición de un sector que tiene sus intereses. Legítimo, por supuesto, ¿verdad? Nadie está diciendo que no. Doctora, se me acaba el tiempo. Te pido perdón por la interrupción brusca. ¿Esta ley de conflicto de intereses, que en paz descanse o algo se puede hacer todavía por rescatarla y restituirle las partes que le fueron mutiladas? No, que en paz descanse. Esto hay que derogar, hay que dejar de ser hipócritas, ¿verdad? Nosotros vamos a preparar eso. Yo estoy trabajando en un proyecto de ley funcionario legislativo donde se introduce otra vez el conflicto de intereses de una manera mucho más acotada, pero tratando de rescatar partes de la ley que ingresen en la normatividad general. Como ley eso ya no sirve, como sistema de control de conflicto de intereses se mutiló. Ahora lo que se puede hacer como plan de contingencia es tratar de introducir algunos pedazos de la ley mutilada en leyes institucionales para evitar cuanto menos estas alevosas contrataciones que se realizan entre parientes cercanos y afines, ¿verdad? Que es como está en el estatuto, por ejemplo, del funcionario legislativo de Chile. Ahí no pueden luego haber parientes ni siquiera, no es luego de los legisladores, de todo el funcionariado legislativo. Como hoy ocurre, de hecho, que en los bancos hay algunas normas, inclusive acá en nuestro derecho interno, que se están aplicando porque se sabe cómo se compromete el trabajo y la integridad con estos... Cuando hay factores que lo subjetivan. Así mismo. Senadora Katia González, muchísimas gracias. Quiero despedirme diciéndote que lamento mucho los niveles de violencia que se ejercen contra tu persona, que seguro afectan emocionalmente a tus padres, a tu familia, a tus hijos, a las personas que te quieren. Quiero decirte que valoro mucho tu ya larga marcha de resistencia que empezó en la calle y que hoy continúa desde un curul parlamentario, una labor de oposición que es responsable, que es valiente, que es frontal y de una energía que es realmente admirable. Muchas gracias por todo. No, por favor, gracias a vos, Quique, y bueno, un abrazo a la audiencia y estamos a disposición. Amigos, regresamos en un instante y parece que vamos a tener que ponernos el barbijo para hablar de esta crisis del COVID que está haciendo una curva para arriba en las estadísticas sanitarias de Paraguay. Porque ya no está en competencia el poder local, que son las municipalidades. Sandra Torres ganó en 5 departamentos, exactamente, 5 distritos electorales. Y Bernardo Arévalo ganó en 18, incluyendo el Distrito Central, que es el que comprende el municipio de Guatemala, la capital. Y Torres ganó en zonas rurales, en zonas también de mayor pobreza. Es verdad, los departamentos de Sandra Gustavo Berganza, queridos amigos, es un prestigioso sociólogo y comunicador guatemalteco con el que hemos tenido la suerte de conversar. Ahora vamos a compartir con ustedes una conversación que el señor Berganza desde Ciudad de Guatemala, el epicentro
del imperio maya que está a punto de vivir un giro copernicano en el signo político. La llegada de Bernardo Arévalo al poder significa el fin de una larga hegemonía de un feudalismo ultraconservador que ha tenido a Guatemala en un puño y que ha hecho todo lo posible para impedir este momento de transición política. Nuestro compañero Luis Mesa, periodista de la Mega Cadena de Comunicación de Mega TV, conversó con Gustavo Berganza. Guatemala ha existido desde ya tal vez 8 o 10 años una asociación informal de actores sociales y políticos, empresariales, operadores de justicia y funcionarios, a la que se le ha dado en llamar el pacto de corruptos, que lo que han hecho es cooptar las instituciones del Estado y tratar de mantener todas las condiciones que les permitan sacar provecho propio del Estado. Dentro de esta interés, lo que ellos trataron de hacer con estas elecciones no fue tanto promover un fraude abierto, robarse las urnas y alterar los votos o alterar los resultados electrónicos en otros casos, sino que lo que hicieron fue eliminar a todos aquellos candidatos que podían ser amenazantes y que les podían disputar el poder y de esa manera eliminar la posibilidad de seguir lucrando a favor de ellos, de ese poder. Y entonces, eliminaron a 3 candidatos, pero entonces ese voto de protesta se canalizó evidentemente hacia Bernardo Arévalo, que era un candidato que estaba bajo el radar de ellos, de que no pasaba, que no era detectado por ellos. Y les sorprendió muchísimo que en la primera vuelta él llegara en segundo lugar detrás de una de las candidatas, llamémosle así, permitidas por el status quo, la señora Sandra Torres, que era ya la tercera vez que se postulaba. Y entonces a partir de ahí fue que comenzó el ataque. Primero se cuestionó el resultado de las elecciones y luego ya entró el Ministerio Público con una serie de acciones legales que han, desde la primera semana de julio hasta el jueves pasado, pues su intención es impedir, en primer lugar, la validez de las elecciones, cosa que no han logrado. Y luego el último intento se dio el jueves pasado cuando solicitaron una orden de captura en contra de la vicepresidenta Karine Herrera, cosa que fue impedida por la Corte de Constitucionalidad al recordarles que ella tiene inmunidad y derecho de antejuicio por ser vicepresidenta electa. Entonces, esa es, abuelo de pájaro, la trayectoria de lo que ha sucedido en Guatemala. O sea, podríamos incluso hablar de que bueno, este pacto de corruptos, como que usted mencionó, no se esperaba el resultado electoral y a partir de ese momento empezó a buscar diversos tipos de estrategias, ¿no? Para poder tratar de no llegar a la asunción de estas nuevas autoridades, también utilizando varios elementos, como por ejemplo la Fiscalía para la instalación de causas, que finalmente se tienen o no fundamentos acerca de esta causa. Hay pruebas, hay elementos que pueden determinar que realmente la actual vicepresidenta electa cometió algún delito o son simplemente acusaciones infundadas. Lo que la Fiscalía ha hecho durante todo este proceso es retorcer el sentido de las leyes y tratar de aplicarlas a su conveniencia. Es decir, en ese sentido, digamos, la lucha contra los actuales gobernantes electos y su partido se inició tratando de aplicarles a ellos la ley del crimen organizado para buscar la cancelación del partido, porque presuntamente, dicen ellos, el partido es una red creada para delinquir. Es decir, cuando lo que le sucedió al partido es que tiene algunas firmas de personas falsas o muertas en sus afiliaciones que lo que implican, lo que requieren es un proceso administrativo de parte de la autoridad para depurarlas y darle la oportunidad al partido de que busque, reponga a esos afiliados reales.
Sin embargo, esto ha sido utilizado por la Fiscalía para decir que es una organización delincuencial del partido y con base en eso y la alianza que tienen con jueces corruptos dentro del sistema judicial, buscaron y lograron la suspensión de la personalidad jurídica del partido, lo cual implica que bueno, esto tiene problemas porque no les permite participar en la elección de junta directiva del Congreso. Bueno, si la Corte de Constitucionalidad al final avala esa decisión de suspender la personalidad jurídica. En el caso de esa misma manera, retorciendo elementos legales, utilizaron fotografías, utilizaron videos difundidos en redes sociales para argumentar que tanto el presidente como la vicepresidenta electa, varios diputados y varios candidatos a diputados del partido, habían participado, habían sido parte también de una red delincuencial que promovió la toma de la universidad estatal el año pasado. Bueno, hasta ahí llegó hasta ahí llegó la acusación, y con base en esta presencia de la vicepresidenta y de algunos otros elementos del partido apoyando a quienes habían tomado la universidad para impugnar la elección fraudulenta del rector, bueno, han dicho que también son parte de una red criminal que ha tenido como efecto dañar un patrimonio del Estado, como la Universidad de San Carlos. Es decir, así de pegadas con cinta adhesiva son las acusaciones, no se sostienen por sí solas. Y con base en esa acusación, el juez que lleva este proceso penal, que como les dije es muy complaciente con la Fiscalía, ordenó la captura de la vicepresidenta sin tomar en cuenta que la propia Corte de Constitucionalidad anteriormente ya había dictaminado que durante el periodo que va desde el cierre del periodo electoral hasta la toma de posesión, los candidatos electos tienen inmunidad y por lo tal deben ser sometidos antes a un proceso de antejuicio. Entonces, como ven ustedes, también hay complicidad de actores judiciales con la manera perversa con la que el Ministerio Público está llevando el caso. Claro, y lo que habla también de la fragilidad y de la fácil utilización por parte de estas redes de corrupción de los diversos poderes, para tratar de instalar causas en momentos en los que no le convienen los resultados, y más aún teniendo en cuenta esta inesperada victoria de Arévalo de León y de Herrera también en el país, lo cual bueno, obligó directamente a todo este pacto a mover todas las fichas posibles para tratar de evitar algo que bueno, ya es inevitable, valga la redundancia, y que se va a tener que dar sí o sí el día de mañana, la asunción de nuevas autoridades en el poder. Mire, todavía hay acciones de última hora. Por ejemplo, el jueves pasado, todavía uno de los grupos afines a uno de los candidatos perdidosos presentó una solicitud de anulación total del proceso electoral, ¿verdad? En la premisa de que lo que había habido es un fraude a gran escala, cosa que nunca se comprobó. Es decir, que las misiones de observación, una de las cuales integré yo, pudimos verificar que el proceso no tanto el proceso, sino las elecciones en sí mismas, tanto la de la primera vuelta electoral como la del balotaje, se realizaron cumpliendo estándares internacionales de integridad, ¿no? Pero aún contra esas manifestaciones, pues todavía hay gente que se tira de cabeza para decir que ha habido un fraude electoral, porque, reitero, no esperaba que saliera un candidato que le iba a disputar el poder a los partidos favorecidos por el establishment. Sí, lo que vemos aquí, permítame anotarle, es la utilización del sistema judicial, de la autoridad que tiene
la primacía en la persecución penal, la obligación de la persecución penal, como es la Fiscalía General de la República, están siendo utilizadas como instrumentos políticos para perseguir a gente que se opone al status quo. Es decir, de esa cuenta lo que hemos visto también previo a este proceso es que hay decenas de periodistas en el exilio que están amenazados con procesos espurios. Hemos visto también la persecución que se ha hecho contra operadores de justicia y también ahora contra los militantes de este partido político. Interesantes observaciones del sociólogo y comunicador Gustavo Berganza para que tengamos una idea de Guatemala, de sus desafíos, de estos escenarios inciertos, como por ejemplo el hecho de que inhabilitaron al partido Semilla, a la plataforma política de Bernardo Arévalo. No pudieron desactivar a los parlamentarios electos por el movimiento Semilla, pero sí al movimiento Semilla, de modo que estas personas que ganaron sus respectivas sillas curules van a ser independientes. Y esto seguramente tendrá alguna trampa reglamentaria que diezmará la capacidad de operación y de complementación entre lo legislativo y lo ejecutivo en Guatemala. Hagamos una pausa, queridos amigos, y a la vuelta hay un segundo segmento de conversación de Lucho Mesa con el periodista y sociólogo guatemalteco Gustavo Berganza. Gracias por la sintonía, regresamos en un instante. Valientes amigos y amigas de la audiencia de Mega TV, valientes remamos 15 días de un enero siempre difícil para estar juntos en esta noche. Gracias por la compañía, gracias por la sintonía. Vamos a seguir observando la conversación que nuestro periodista Luis Mesa ha tenido por vía telemática con el muy prestigioso sociólogo y comunicador guatemalteco Gustavo Berganza. Berganza, Guatemala, Horas Críticas, segunda parte. ¿Esto de qué manera también llega a afectar la vida institucional del país? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones y así también cómo queda todo el sistema público guatemalteco? Bueno, obviamente lo que hace esto es dañar las instituciones que integran a la República, pues, porque lo que hemos visto es que se dio una cadena de conexión entre el Ejecutivo, que fue uno de los principales promotores de esto, aunque constantemente el presidente de la República expresó su deseo de entregar el poder, una cadena que abarcaba a la Corte Suprema de Justicia, en algunos momentos a la propia Corte de Constitucionalidad, y que ahora pues se funda solamente en el Ministerio Público y en algunos jueces que están dentro de la institución judicial. Pero lo que sucede, sí, como usted dice, esto daña totalmente el funcionamiento del Estado y, bueno, va a ser difícil va a ser muy difícil y va a ser muy lenta esa reconstrucción para que la gente vuelva, para que la ciudadanía pueda retomar confianza en las instituciones. Bueno, ha habido una promesa de parte del gobierno entrante de combatir la corrupción. Ese es un buenísimo. Es decir, pero va a ser difícil, trabajoso,
que esto se extienda a otros organismos del Estado como el Poder Judicial, la propia Fiscalía, la Contraloría General de Cuentas y el Congreso de la República, en donde el partido del presidente es minoritario, solamente tiene 23 diputados de un total de 160 que integran el Congreso de la República. Y también, como parte de lo que mencionó, también lo que se deja ver también es, a partir de estos casos, tenemos una ciudadanía que también no confía en sus autoridades, y lo cual también lleva a que un país sea inviable, y también, lastimosamente, que caiga en estas redes de corrupción que solamente busca el beneficio de unos pocos, y muchas personas se ven afectadas detrás de ello. Claro, pero fíjese que, digamos, lo esperanzador es que la ciudadanía en esta oportunidad reaccionó. Es decir, después de la represión que ejerció este gobierno contra manifestaciones populares en 2020 y en 2021 particularmente, donde lanzó a la policía con lacrimógenas y con balas de goma, después como que la ciudadanía llegó a un nivel de hartazgo con lo que estaba sucediendo cuando intentaron robarse el resultado de las elecciones. Y hubo movilizaciones masivas que, bueno, paralizaron el país durante varios días y llamaron la atención también de la comunidad internacional y ejercieron presiones. Si la OEA se pronunció, el Consejo Permanente de la OEA realizó algo así como 10 sesiones dedicadas únicamente a Guatemala, algo inédito en la historia de ese organismo. Y luego también la Unión Europea y Estados Unidos han emitido comunicados de protesta y amenazando con consecuencias si se rompe el orden constitucional y respeta la voluntad popular. Entonces, digamos, la coyuntura ha sido muy desfavorable para los impulsores del pacto de corruptos y los que quieren robarse las elecciones. Claro, y además, bueno, mencionó la reacción de la ciudadanía también saliendo en defensa de la constitucionalidad de su país, además de los organismos internacionales. Entonces, por lo cual, en caso de que se intente no permitir la asunción de estas nuevas autoridades, sí o sí habrá consecuencias en el país. Podemos hablar también de que quizás la ciudadanía salga a manifestarse, incluso estas sanciones que podrían llegar a venir en caso de que no se cumpla con con el orden constitucional. Sí, sí, mire, es interesante cómo las encuestas de opinión que se publicaron previo a la segunda ronda electoral y hacían ver que precisamente la ciudadanía encuestada decía que defendería el voto, ¿verdad? Es decir, usualmente ese tipo de información, pues nos las tomamos con un granito de sal, porque decimos, bueno, una cosa es que lo expresen en una encuesta y una cosa es que en realidad se realicen esas manifestaciones de apoyo y de rechazo, de apoyo a la democracia y de rechazo a la gente que quiere robarse la voluntad popular. Pero aquí, curiosamente, sucedió, si quiere, si me permite usar esa palabra. Es decir, y hubo movilizaciones masivas que no se generaron desde el área urbana, sino que vinieron desde el corazón de los departamentos que integran a Guatemala. Sí, los principales movilizadores fueron grupos de organizaciones indígenas. Ellos fueron el eje alrededor del cual se generó todo este movimiento de repulsa, y luego a ese se sumaron sectores urbanos ya mestizos, lo que fue realmente un verdadero movimiento nacional de apoyo a la defensa de la democracia, ¿verdad? En ese sentido eso es alentador. Y luego le digo también, a pesar de la atención que tiene la comunidad internacional en problemas como la guerra de Ucrania, el conflicto del Mar Rojo, la amenaza de China contra Taiwán, es decir, pues pusieron atención a lo que estaba sucediendo en este país. Y recién ayer, la comunidad internacional, el Consejo de la Unión Europea, es decir,
decidió establecer una normativa en la cual se va a penalizar a toda aquella persona que intente impedir la transición mañana 14 de enero. Entonces, digamos, eso es decir, es un alineamiento de astros espectacular, porque por una parte primero tenemos la movilización popular y luego todo el apoyo de la comunidad internacional. Es decir, realmente hemos sido muy afortunados. Yo creo que también lo que ha pesado mucho en el ánimo de la comunidad internacional es ver el deterioro democrático que se ha experimentado en América Latina, ¿verdad? O sea, hay muchísimos ejemplos que se pueden citar y ven a Guatemala como una oportunidad de tal vez de establecer un bastión. A mí me lo decían algunos colegas periodistas en un evento que participé recientemente en Honduras. Me decían que en su país y en El Salvador y en otros de Centroamérica miraban a Guatemala como una esperanza. Entonces, bueno, vamos a ver si esa esperanza al final se extiende hacia los demás países de América Central y de América Latina. ¿Y el gobierno saliente puede seguir con más cartas bajo la manga o ya una vez que se lleve adelante la asunción del nuevo gobierno a retroceder en esto, viendo también, ¿no? Las consecuencias que va a tener por el lado internacional y también de la propia población? Mire, el gobierno saliente es evidente que ya perdió mucho poder. Es decir, se ha comenzado a desgranar toda su estructura de apoyo político en el Congreso. Es decir, hay deserciones de diputados que ya no van a permanecer en la que otrora fuera la bancada, el grupo parlamentario oficialista. Se ve, por ejemplo, en el giro que ha tomado la Corte de Constitucionalidad, que, bueno, ha empezado a dar fallos ajustados a derecho y ajustados a la Constitución política. Luego también vemos que, por lo menos en la cúpula del sistema judicial, bueno, que fue renovado el año pasado, hay aparentemente otra actitud que la de la Corte Suprema de Justicia anterior. Entonces, no, el gobierno actual no le queda otra nada más que entregar. El problema va a ser todo el tipo de aliados que todavía están enquistados en las estructuras del Estado, que si bien es cierto, no pueden voltear o destruir la transición, bien pueden sabotear posteriormente al nuevo gobierno en el ejercicio de sus funciones. Y esperemos también que la derrota de este pacto de corruptos sea también el inicio de la derrota de la corrupción, tanto a nivel Latinoamérica, bueno, tanto daño está haciendo a los países y hasta ahora lastimosamente seguimos viendo día a día más casos, y lo cual también afecta directamente a la población, a aquel trabajador que necesita de verdad salir adelante, pero que no puede debido a cómo actúan sus autoridades pensando solamente en el bien propio y no en el bienestar de su pueblo. Sí, concuerdo totalmente con usted en ese deseo. Y bueno, lo reitero, esperemos que en primer lugar funcione este gobierno para que no vaya a ser otro régimen que genere más desazón y más desencanto hacia la democracia. Y luego que al final, pues, al menos, no digo que erradique la corrupción, pero que por lo menos dé los pasos para que ésta sea más difícil de expandirse en el Estado guatemalteco. Y ojalá esto sea un ejemplo a seguir por el resto de países de América Latina. Y esperemos que así sea. Entonces, bueno, que se dé una asunción en paz y bueno, que este nuevo gobierno pueda cumplir con las expectativas de una ciudadanía que salió ya desde temprano a defenderlos y también a defender lo que es la soberanía y el respeto a los diversos órganos estatales. Así que, nuevamente, señor Berganza, muchísimas gracias por su tiempo, por acercarnos un poco más lo que pasa en su país. Y bueno, imaginamos que vamos a estar en contacto seguro a lo largo de los próximos días, semanas, incluso meses para saber cómo avanza el proceso. Y bueno, esperemos que con buenas noticias para el pueblo guatemalteco, que también sabemos bien que es un pueblo bastante trabajador y que lucha por sobre todo por sus derechos.
Muchas gracias y un saludo a su audiencia y a todo el pueblo paraguayo. Un abrazo fraternal desde Guatemala. Latinoamérica y sus desafíos, queridos amigos. La cápsula bukeliana en El Salvador. El Salvador va a ir a una nueva elección presidencial donde Bukele hizo una maniobra muy colorada. El tipo, que es un emperador, un déspota, dijo: hay demasiados municipios en nuestro país, vamos a eliminar algunos y vamos a dejar solamente otros. ¿Cuáles dejó? Los municipios donde hay una mayoría electoral bukeliana. De manera que Bukele va a una reelección prácticamente segura, pero ya vimos también, no hay mal que dure 100 años y probablemente va a entrar en una espiral de desgaste, en una espiral de aislamiento también el señor Bukele. Luego ahí en el vecindario, Daniel Ortega y su esperpéntica primera dama, que tiene mucho más poder que una simple primera dama. La sucesión en México, que parece que hay condiciones para que Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, pueda continuar en el poder a través de Claudia Sheinbaum. En fin, un panorama bastante complicado. Lo de Ecuador, ni se diga, una prueba de fuego para un presidente que está cumpliendo una presidencia de cumplimiento de periodo. Lo que no pudo terminar Guillermo Lasso lo está terminando Gustavo Noboa en medio de este clima de incertidumbre, de una lucha abierta, prácticamente de una guerra civil planteada por las narcomafias. Un desafío muy importante el de Ecuador. Así que tenemos un panorama bastante complicado, y lo de Guatemala, que tiene sus colores y sus desafíos. Todo tenemos que estudiarlo, porque todo lo bueno y lo malo se puede replicar y nada debe quedar fuera del radar. Gracias por la sintonía. Regresamos en un instante. Regresamos, amigos, a esta emisión del Tablero Dominical en Mega TV. Disculpen, tengo una contingencia de mi vida doméstica. Le mandé aña limpia al supermercado. Ahora me acordé que tengo que pedirle que me traiga insecticida y desodorante de ambiente con las moscas, los mosquitos, etcétera, etcétera, con este calor. Voy a hacer una videollamada. Disculpen. Ña limpia. A ver, Ña limpia. Vamos para irme, Ña limpia. Ña limpia. Peraí, onde que você vai colocar a cadeira? Mas não, cá na praia é muito forte. Ña limpia. A onda do mar. Não coloque aqui a cadeira. Você colocou aqui. Ña limpia. Aí você tem que colocar Ña limpia. a cadeira pra... Aqui se atendeu, parece. Hola, hola, don Quique. Sí, no, yo vine nomás a hacer un encargue para mi mamá. Vine a hacer un encargue porque ella no sé cómo que le iba a decirte, se operó su vesícula. Y se ve tu amígdala que se ve ahí, Ña limpia. Le estoy cuidando, acá estamos en Itú. En Itú estamos, demasiado lindo con el agua en Itú. Parece que el gobierno va a hacer bien las cosas ahora porque estamos bien acá en Itú. Lindo está. Las piedras y eso demasiado lindo está. Y nosotros, yo para el domingo lo que voy a poder estar, pero el siguiente, porque hoy acá estamos complicados acá, ¿verdad? Me sopló mal viento también. Me sopló mal viento y nos vemos el domingo. De las cores atendió como...
ña limpia será. Le mando un rato al supermercado para comprar criollita y picadillo de la negra. Le llamo para que me compre desodorante y ella aparece en el tubo que tiene mar, parece. El servicio doméstico será. Bueno, en fin. Tribulaciones de la vida en el Paraguay 2024. Vamos a saludar al querido amigo Euclides Acevedo, una persona de importante paso por el servicio público, un personaje protagónico de la escena política nacional, sobre todo por su altísimo, casi insuperable nivel de ilustración académica que siempre hace que las conversaciones sean muy placenteras y muy didácticas, en este caso para hablar un poco de la política internacional. Doctor Euclides Acevedo, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Quique? Bueno, una introducción inmerecida, aunque fraternal. Vos sabés que me estuve recordando de vos ayer. Estaba escuchando un disco de vinilo, por supuesto un disco viejo de Juan Carlos Soria con el dúo Ramos Larramendia. Ramos Larramendia. Y claro, vos pues sos también sumamente versátil. No solamente hablas de los problemas internacionales, nacionales, humorísticos y también folclóricos. De Yapovein es la presentación folclórica de Arema. ¿Se contrata esa vez más lo mitad se argeleterei? No, que va, de Bahía. Uno más. De Arandú, Japeaño Lomitano me gusta. Es notable que esta antropología Yanandú, que a veces yo profeso, no llego a encontrar explicación en el paraguayo que no tolera el talento ajeno y mucho menos el éxito ajeno. Apenas de la neta problema, pues, pero en el contrato porque estaba ahí no entendía ya por la presentación, pero bueno, no era ese el motivo de nuestra charla, es simplemente un comentario a propósito del recordatorio de ayer. Muchísimas gracias, querido doctor Euclides Acevedo. Quería apelar a tu visión geopolítica para tratar de bajar a tierra este complejo momento de la vida en nuestro planeta en el que hay muy inocultablemente una extensión del conflicto que empezó el 7 de octubre con esta bárbara matanza ejecutada por terroristas de Hamás y que fue respondida por el Estado de Israel, que dijo, bueno, ustedes son terroristas, nosotros vamos a mostrarles lo que son los terroristas de verdad, y salieron a matar población civil a una escala nunca antes vista desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente, ¿verdad? También las matanzas de los Balcanes en los años 80 se quedan empalidecidas por este ritmo y por esta narrativa en la cual de cuando en cuando se escucha decir a las fuerzas de defensa de Israel, matamos a un comandante de Hamás, pero lo que se ven son muertes civiles, sobre todo de gente vulnerable, niños, ancianos, enfermos, periodistas, a veces por casualidad y a veces por ser blancos directos. Desde la Segunda Guerra Mundial no han muerto tantos terroristas como en estos 3 meses de ataque de las fuerzas de Israel sobre la Franja de Gaza, y eso últimamente se ha extendido a los conatos de violencia por parte de las fuerzas yemeníes en el Mar Rojo, que han tenido en las últimas 36 horas una retaliación militar por parte de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Es decir, el mapa del conflicto ha crecido gravemente, doctor Acevedo. Es una barbaridad y uno se encuentra entre la perplejidad, entre el temor y por sobre todas las cosas a veces la fuga que uno quiere tener ante tanto horror. Y la gente de paso se está olvidando de a poco del enfrentamiento no menor entre Rusia y Ucrania. Y de repente parece que la matanza de Gaza es una especie de edulcorante con los guerrilleros yemeníes en el Mar Rojo. Entonces uno dice, ¿y qué pasa con el resto de la humanidad que se muere de hambre?
esto es un nuevo orden. Y hay tanta información al respecto, y como toda información viene también maquillada por los intereses de los medios que están detrás de la información, y dicen que esto no es nada nuevo. Finalmente, Gran Bretaña y los Estados Unidos, mientras preparaban el día D, decían que, bueno, que se entretengan los alemanes con los furgones que llevaban a los judíos a Auschwitz o a Treblinka o a Mauthausen. Es decir, uno dice, ¿qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con los grandes líderes del mundo que finalmente recurren a la violencia, a la matanza, que se justifica o se explica por razones religiosas, por razones geopolíticas o por cuestiones casi personales de la política de cada uno? Como algunos dicen que Netanyahu fue el propio inventor de lo del 7 de octubre para poder mantenerse en el poder y salvarse de las múltiples decisiones judiciales. Pero no es tan así. Vos sabés, Quique, que yo trabajaba en un kibutz llamado Baham en Israel cuando se produce la guerra del Yom Kippur. Y sucede como consecuencia inmediata la dimisión de Dayan, la dimisión de Golda y el resurgir de la estrella de otro carnicero también, que es Ariel Sharon, que no solamente contento con Sabra y Shatila, por poco no llega al Cairo y lo detienen a 80 kilómetros. Vale decir que hay un nuevo orden, Quique, a tu parecer, hay un nuevo orden mundial, y los Estados Unidos, como todo imperio, sigue queriendo controlar a través de su principal portaaviones, que es Israel, o efectivamente se metieron de repente en un zapato chino, porque finalmente acá no es solamente Israel, las fuerzas de defensa de Israel en contra de Hamas, no es solamente Gran Bretaña y Estados Unidos contra los guerrilleros yemeníes, sino que también tenemos a Irán, tenemos a Turquía, tenemos a la China. Fíjate vos, la China consigue algo inesperado, la relación diplomática de vuelta entre Arabia Saudita e Irán. Árabes y persas vuelven a reunirse, y tenemos el problema de Crimea, donde se mezclan eslavos, tártaros, mongoles. O sea, ¿un nuevo orden, Quique, o es una imaginación de quienes están en el mundo de la información? Doctor Acevedo, también se pone bastante en superficie esta situación de la guerra proxy, en la que dicen lo que pasa en Ucrania es una guerra donde Estados Unidos usa de proxy a Ucrania para sus disputas con Rusia, y esto se replica de alguna manera cuando Irán utiliza a Yemen para seguir en modalidad proxy su conflicto contra el Estado de Israel. Es así, es una visión perspicaz que para cualquier analista no es nada extraordinario, pero para el común de los mortales asombra. Y justamente a eso me estaba refiriendo, y yo no sé si nuestros oyentes nos estarán entendiendo a qué se debe todo esto, porque uno dice, ¿qué nos importa a nosotros lo que pasa en Gaza, lo que pasa en el Mar Rojo, o lo que pueda suceder en Kiev? Y no es tan así. Esto nos puede salpicar de alguna manera, porque de los 2000 años de historia, creo que solamente 7 años tuvimos paz, porque nunca es paz, porque se soluciona un pedacito acá, como el calafateo, y bueno, y surge de repente una insurrección en el África, que nos olvidamos todo lo que pasó en Gabón, lo que pasó en Botswana, donde también están metidos los franceses. Es decir, Francia, Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Turquía, siempre están detrás de los conflictos, y como una especie de primer actor, porque nunca es de reparto, la interminable Israel.
Doctora Acevedo, este es un aspecto realmente fascinante que nos habla, que nos pone de relieve el gran viaje histórico de las culturas más antiguas, la cultura imperial china que logra tejer con mucha habilidad todas las situaciones, el aprovechamiento que ya se hizo en la primera etapa del gobierno de Biden con la épica retirada de las tropas norteamericanas de Kabul. Lo primero que llegó fue la diplomacia china con la seducción de la ruta de la seda. Luego, cuando se instala y se desarrolla y se pelea en el campo de lo diplomático, principalmente en el ámbito de la OTAN, el conflicto ucraniano-ruso, la diplomacia que más fortaleza tiene, más iniciativa, la que deja una huella más profunda, es la diplomacia del Imperio Otomano a través de la gestión del señor Erdogan, que prácticamente definió muchísimas cosas que en otros escenarios o eran decisiones rusas o eran decisiones norteamericanas. Ya, la narración que estás haciendo explica que evidentemente se está construyendo un nuevo orden y que hoy día la diplomacia se está convirtiendo en una diplomacia armada, o en todo caso recurren a la amapola, como es un aprovechamiento inteligente de la diplomacia china ante la desastrosa derrota soviética y norteamericana en Afganistán, un país donde conviven muchísimas culturas, muchísimas razas, pero hay un elemento común, que es, digamos, la cuestión religiosa, porque el retorno de los talibanes no es otra cosa que el retorno a la Edad Media, y bueno, uno dice, por lo visto Alfonso Guerra tenía razón cuando decía que el siglo XXI será el siglo del nacionalismo, de las naciones, pero ¿a costa de qué? Esto que señalaste muy bien, lo que pasó en el territorio balcánico era una masacre alucinante, pero lo que está pasando en Gaza evidentemente empalidece eso que pasó en Bosnia-Herzegovina o en toda la ex Yugoslavia, y no nos olvidemos de lo que pasa en Ucrania. Es decir, es la industria militar, los grandes bancos que financian las industrias militares, o las inmobiliarias que venden territorios, o los industriales del gas, los que efectivamente estimulan este exterminio del planeta, porque es un verdadero exterminio. Yo no sé cómo van a reconstruir Gaza. Sí, estamos viendo cómo se está reconstruyendo Irak, que los servicios de inteligencia norteamericanos sabían perfectamente que no habían las armas químicas, pero necesitaban justificar la invasión. Y la invasión no era precisamente por maizales ni por sojales, sino que era por el petróleo de Irak, que hoy día es un estado fallido, porque es un estado ocupado. Y bueno, chao Saddam, se impuso lo que resolvieron en la isla del Perejil Tony Blair, Aznar, George Bush y Berlusconi. Es decir, uno dice, ¿es esta la política? Y para un militante político como yo, de repente digo, qué bárbaro. Yo pertenezco a una disciplina milenaria que es la política, donde la vida de repente no vale nada y todos hablamos en nombre de la vida, pero la sustituimos cotidianamente por la muerte, por decisiones políticas justificadas en la doctrina de la seguridad nacional o la defensa del territorio, en nombre de Alá, de Dios, de Jehová, de quien fuere. Pero siempre hay una explicación para la matanza, una explicación que un filósofo hoy no lo podrá entender nunca. Doctor Euclides Acevedo, hablando de los liderazgos y la costumbre nuestra de la personalización en las cualidades singulares de los líderes políticos, este no es precisamente un momento demasiado
brillante. Como lo dice despectivamente Donald Trump, a veces a Joe Biden le cuesta hilar dos frases coherentes. No parece el gran líder que este momento necesita. En Europa ya no está Angela Merkel. En fin, pareciera ser que hay, digamos, un momento intermedio donde esa capacidad de tener el prestigio personal, la visión y la capacidad de coagular los conflictos, que es uno de los grandes méritos de los hombres providenciales en momentos importantes de nuestra historia, ese elemento está ausente y crea esta composición multipolar donde emergen, por ejemplo, la diplomacia de Turquía, la diplomacia de Erdogan, que yo no termino de elogiarla por su pragmatismo, por su velocidad de reacción, por su fortaleza. Prácticamente las decisiones que toma Erdogan las toma sin cataclismos internos. Esta cuestión de haberle garantizado a los Estados Unidos una salida completa de sus tropas, quedándose ellos como fuerza militar de última milla, pero lo siguiente que hicieron fue efectivamente ofrecer al talibán la reconstrucción de la infraestructura de Afganistán a través de la musculatura que tienen en materia vial. Exportaron su vialidad a la reconstrucción de Afganistán. Diplomacias muy rápidas, muy fuertes, pero que nos dan la idea de que los grandes liderazgos se desplazaron hacia otros ejes magnéticos del mundo y no hacia esa visión que tenemos de grandes líderes occidentales. Mira, vos que padeces de la amorosa patología de la lectura y lo acabas de notar y connotar con lo que acabas de señalar, evidentemente hay una degradación de los liderazgos políticos, pero hay también el resurgir de liderazgos así pragmáticos que tienen habilidad diplomática y por otra parte tienen una crueldad en su decisión política. Y nadie mejor que Erdogan. Evidentemente que el tipo aplasta cualquier sedición interna, pero se da el lujo, como una especie de regresión otomana, se da el lujo de decirle al señor Biden, bueno, aquí te doy una salida de incendio. Y se da el lujo de llamarle a Xi Jinping y decirle, che, vamos a administrar juntos nuestra invasión cultural a la decadente, coqueta e hipócrita Europa. Y bueno, y en Estados Unidos, fíjate vos, la pelea de dos veteranos, la manera edulcorada de decir de dos ancianos, porque Biden, como decimos, no puede hilar dos palabras de seguido, pero los banqueros, las fuerzas inmobiliarias, los comisionistas y los constructores y los industriales del armamento siguen apoyando para que siga siendo presidente y le dejan de costado a Kamala Harris, que podría haber sido una sucesora excelente. Es decir, ¿dónde están los Konrad Adenauer, los Willy Brandt, los Felipe González, los Kennedy, finalmente los Perón o los Fernando Enrique Cardoso o los Ricardo Lagos? Hay una especie de exilio de los liderazgos verdaderamente generosos y humanistas, porque Erdogan será muy atractivo, pero de repente de humanismo no tiene nada tampoco, porque el tipo ordena la persecución y el fusilamiento de sus opositores y de los externos miembros del Kurdistán. O sea, no es ningún diente de leche. Doctor Euclides Acevedo, quisiera dedicar los últimos minutos de esta grata conversación a preguntarle cuál es su impresión, cuál es su opinión con respecto a esta radical, militante posición del gobierno de Santiago Peña, declarándose y votando de una manera a veces vergonzante en Naciones Unidas a favor de las conveniencias de Israel en este conflicto en Gaza. A mí me parece una política equivocada, mi querido. Nosotros tenemos que mantenernos, como dice Lula, en la neutralidad de la paz. Tenemos que buscar la paz y no apostar por sectores beligerantes. Además, nos damos cuenta aquí que en las votaciones
nosotros somos los menores y votamos con Malí, votamos con países que ni existen, simplemente para adherirnos a Israel o a Ucrania. ¿Cómo nosotros vamos a pegarnos a Ucrania cuando Rusia, que yo estoy seguro la va a tener ganada la guerra, porque la OTAN, la cónyuge supérstite del Pacto de Varsovia, no va a poder contra el potencial ruso que tiene detrás a China y a la India como aliados? Vale decir, creo que en nuestra posición de eterna neutralidad, hoy día cometemos el error de querer quedarnos bien, no sé si con Israel, pero querer quedarnos bien con Netanyahu, que yo creo que no es una política inteligente. Sinceramente te digo, creo que es una política equivocada. Doctor Euclides Acevedo, un placer, muchísimas gracias, y que este año que recién comienza tumultuosamente con muchos signos de tensión sea, contra todo pronóstico, un gran año para usted. Muchas gracias. Y gracias a vos, Quique, este va a ser un buen año para todos, pese al retorno del 13 de enero como símbolo de la hegemonía y del hegemonismo, que nunca nos conducirá al desarrollo y sí al enfrentamiento. Tenemos que derrotar el hegemonismo en cualquiera de sus expresiones. Un abrazo, Quique. Culmina nuestro programa de la noche de hoy, queridos amigos y amigas, con esta conversación que acabamos de tener con el ex canciller nacional y ex candidato presidencial Euclides Roberto Acevedo. Muchísimas gracias, será un placer reencontrarnos en la semana a las 21 en Mega TV para las ediciones usuales del Tablero.